Buenos días, hermanos. Espero que todos hoy estemos bien. Veo que somos poquitos el día de hoy, pero acuérdense, los planes de Dios son perfectos y no cambian. Debemos de continuar. Damos gracias a Dios por la vida y la salud de nuestro pastor Crispín, que aquí está con nosotros. Me sorprendió esta mañana que fue llegando. Pastor, bendecimos tu vida, pastor. Gracias por estar aquí como buen pastor. Dicen que las ovejas acuden a la voz de su pastor. Eso es bueno. Un pastor que está entregado, dedicado y que está al pendiente de sus ovejas. Dios bendiga su vida y también la de cada uno de ustedes. Pues bien, mis hermanos, como ustedes recordarán, la semana pasada hablamos acerca de un tema que hacía referencia a el reino de aquel hombre que fue conforme al corazón de Dios, el rey David. Hablamos de una historia un tantito complicada dentro de su familia, que hacía referencia a unos hechos que se llevaron a cabo entre sus propios hijos. Involucraban a Amnón, Tamar, Absalón. Y pues, como ustedes recordarán, nos quedamos en el capítulo 13 y hoy vamos a retomar la historia del rey David y sus hijos, aunque hoy hablaremos más enfocados a los valientes guerreros que resguardaban al rey David. Y específicamente hablaremos de 3, aunque el rey David tenía más guerreros, que eran 30, y más generales que estaban dentro de sus ejércitos para resguardar las estrategias de guerra y la seguridad del reino. En segunda de Samuel, en los capítulos 14 y el capítulo 15, en el 15 del 1 al 22 es de lo que vamos a hablar, porque la historia sigue, pero hoy nos vamos a enfocar en esos 2 capítulos y esos versículos del capítulo 15. El capítulo 15 nos relata cómo es que una vez que Absalón, hijo del rey David, después de haber ordenado a sus siervos la muerte de su hermano Amnón, por el agravio que había hecho también a su hermana Tamar, si recuerdan la historia, diciéndoles: ustedes, cuando ya lo vean alegre por la bebida, quítenle la vida y no se preocupen, que fue una orden directa mía, lo cual así pasó. Este hecho forza a Absalón a tener la necesidad de tener que huir del reino de Jerusalén, donde él vivía con su padre. Y fue y se refugió allá, a la tierra de Jesur, allá con su abuelo materno, Talmai, la tierra de Jesús, de donde su madre era originaria, Maaca. Y se quedó a vivir por espacio de 3 años allá refugiado con su abuelo. Pero una vez que pasó este tiempo, el rey David empezó a extrañar la ausencia de su hijo Absalón. Una vez superada el dolor y el luto de haber perdido a su hijo primogénito Amnón en aquel hecho, empieza a extrañar a Absalón. Y dice la Biblia que lo extrañaba y lo lloraba. Al final del día nos damos cuenta que David pudo haber cometido muchos errores en su reinado como hombre, pero también nos damos cuenta que su corazón era un corazón sensible. Y como todo padre, aunque hoy decimos que las mamás, ¿verdad? Como todo padre, pues decimos, pues chueco derecho es mi hijo.
Yo tengo un muy buen amigo, sin agraviar a mis amigos, en la ciudad de Monterrey, que me dice, oye, pues yo sé que mis hijos son tremendos, pero los tengo en el TEC y quiero que se preparen, que sean buenos profesionistas, porque a pesar de que me dan muchos dolores de cabeza, son mis hijos y quiero lo mejor para ellos. Este era el sentimiento que también David tenía con su hijo Absalón, aunque sabía que había pasado un hecho irreparable, lo extrañaba como hijo. Entonces, uno de aquellos valientes guerreros más cercanos al rey, este es Joab, conociendo la sensibilidad del rey David y viendo cómo lloraba la ausencia de su hijo Absalón, ideó un plan para traer al rey a su hijo ausente. Entonces manda a traer a una mujer que la Biblia la describe como astuta, una mujer con sabiduría, de allá de por la tierra de Tecoa. ¿Y qué es Tecoa? Bueno, Tecoa es un lugar de la tribu de Judá. Está a algunos 16 kilómetros al sur de Jerusalén, en una zona elevada cerca del desierto. Tecoa. Esta mujer la mandó traer de allá Joab. Y este le pidió a la mujer que se presentara ante el rey cuando elaboró una estrategia ficticia, una historia ficticia de una viuda con 2 hijos. Esto fue lo que le dijo Joab a la mujer: te vas a presentar ante el rey y le vas a decir esta historia. La historia habla de una mujer que tenía 2 hijos y uno de ellos mató al otro. Y cuando esta mujer está de frente al rey David, le dice, y ahora los parientes de mi esposo buscan a mi hijo vivo para darle muerte porque mató a su sobrino. Y pues yo me voy a quedar sin heredad o alguien que me respalde como la esposa del hermano de ellos. La historia apelaba a la misericordia y la responsabilidad del rey. Y cuando el rey mostró compasión en este relato inventado y le dice a la mujer, no te preocupes, que yo te aseguro que ni un pelo de tu hijo caerá al suelo, se hará justicia. La mujer aplicó el mismo principio para el propio hijo de David. Es decir, le hizo ver al rey en sus propias palabras lo que debería hacer con Absalón su hijo. Dice, bueno, rey, y si usted tiene misericordia de mí y de mi hijo, ¿por qué no hace lo propio con su propio hijo? ¿Por qué no hace lo mismo con su hijo que está ausente? Fue básicamente un recurso para tocar el corazón del rey David y moverlo a tomar una decisión que él ya sabía que había que tomar. Pero por ser rey se negaba a dar el paso. Esta mujer lo hizo reflexionar y tomar la decisión. El versículo clave de esta plática de la mujer con el rey David está en la segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 14, cuando la mujer le dice, donde se enfatiza que morimos y las aguas derramadas no se pueden recoger. Dios quita la vida sin proveer medios de restauración. Esto indudablemente tocó el corazón del rey David y consideró que había que poner una solución a su propia situación.
Cuando David entendió el relato de la mujer, le pregunta, ¿era rey? ¿No era tonto? Joab está detrás de todo esto que tú me estás diciendo. No me eches mentiras. ¿Está Joab en todo esto? Y la mujer le responde que sí, que Joab le había dado cada una de las palabras que ella había dicho al rey. Eso pudo ser algún motivo para que el rey tomara represalias contra la mujer por estarle mintiendo y a Joab por atribuirse cosas que quizás no le correspondían. Y eso, al contrario, permitió que el rey pidiera o permitiera el regreso de su hijo Absalón a Jerusalén, de la tierra de Jesús, donde estaba refugiado Absalón, su hijo. Aunque al principio se negó a verlo de frente, a recibirlo personalmente. Una vez que Joab fue enviado a traer al hijo del rey a la tierra de Jesús, a Jerusalén, el rey ordena que regrese a Jerusalén sin que vea mi rostro. Se niega a recibirlo. Es como cuando a veces decimos nosotros, pues te perdono el agravio, pero ya no quiero verte, ya, ahí queda. Aunque muchas veces esas personas sean personas que queremos profundamente y que por alguna razón causan una decepción, un agravio en nuestras vidas, y nosotros como humanos decimos, está bien, no pasa nada, pero ¿sabes qué? Ya no quiero verte. Ese es un perdón a medias. ¿Y el perdón es perdón o no? ¿O no es perdón? Así lo dice la Biblia. Y así fue durante 2 años, una vez que Absalón regresó a Jerusalén, regresó a su casa y ahí se mantuvo sin ver el rostro de su padre el rey. Narra la Biblia que Absalón era muy alabado por su hermosura en todo Israel. Dice que desde la planta de los pies hasta la coronilla. Dicen que hijo de tigre pintito. Recuerden ustedes que también David gozaba de gran hermosura, lo cual quiere decir que era una familia probablemente muy bella, muy bella. Por algo eran conforme al corazón del Dios Altísimo. Dice que allí mismo Absalón tuvo 3 hijos y 3 de los 3 tuvo una niña, la cual llamó Tamar, igual que su hermana. Y también dice que era una niña de hermoso semblante. Después del tiempo, manda a llamar a Absalón a Joab, hasta en 2 ocasiones. Le manda a hablar para que vaya ante él, a lo cual Joab, quien había elaborado aquella estrategia para que él regresara al reino, se negaba a presentarse ante él, puesto que David tampoco quería verlo. Entonces aquí nos damos cuenta también de la fidelidad de uno de sus valientes. Generalmente cuando nosotros admiramos, amamos y respetamos a una persona, es muy común que las personas adquiramos o pongamos en práctica ciertas actitudes, ciertas acciones, igual que aquella persona que admiramos. Este era el caso. Joab se negaba a ir ante Absalón porque estaba relegado. Y si mi rey no lo quiere ver, pues yo tampoco. Pero resulta ser que tanto Joab
como Absalón, donde vivían, eran vecinos, vivían cerca uno del otro. Y Absalón también tiene una idea. Y le dice a sus siervos, ¿saben qué? Vayan y quemen los campos de Joab. Señor, vayan y quemen los campos de mi vecino, de Joab. Y así lo hacen. Cuando Joab se entera, inmediatamente viene ante él. ¿Qué pasó? ¿Por qué me quemaste los campos? Es que te mandé a hablar 2 veces y no viniste. Esa es la única manera. Por eso, pero mira, yo lo que quiero, le dice, que vayas y hables con el rey mi padre y le digas que para qué me vine yo de Jesús. Mejor me hubiera quedado allá. Ahora ve y dile que vea yo el rostro del rey y si hay pecado en mí, me mate. Segunda de Samuel 14, 32 y 33. Por lo que Joab vino al rey David y se lo hizo saber. Entonces Absalón, el cual vino también al rey, inclinó su rostro delante del rey y el rey lo abrazó y besó a su hijo Absalón. Y ahí se dio la reconciliación del padre y el hijo. Pero cuando yo les digo que lo que hizo Absalón pudo haberle costado la vida, de eso también estaba consciente Absalón si se presentaba sin haber sido invitado a estar en la presencia del rey. La importancia de podernos presentar hasta el rey sin tener una justificación o tener el mérito para podernos presentar ante él sin ser correctos. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Aquí vamos a entrar en otra etapa. Dice que aconteció que después de ese tiempo, que Absalón se hizo de carros y caballos y de 50 hombres que iban siempre delante de él. Una vez que fue perdonado y reconciliado con su padre, se fue haciendo de algunas cosas para un plan que él ya tenía perfectamente determinado. Porque lastimosamente debo decirles algo, mis hermanos. A pesar de que Absalón vengó el agravio de su hermana Tamar, y a pesar de que Absalón regresó a su tierra y fue perdonado de alguna manera por su padre, el rey David, su corazón seguía lleno de amargura, de resentimiento contra su padre por no haber hecho lo correcto y lo justo cuando él consideró lo que le pasó a su hermana. También dice que Absalón se levantaba muy de mañana, iba y se ponía a la puerta de la entrada del reino. Y ahí esperaba que vinieran las gentes que venían ante el rey para exponer algún problema, alguna queja o algún pleito. Los abordaba y les decía, ¿de dónde vienes? Y si le decían que venían de alguna tribu de Israel, él los recibía y les decía, los escuchaba, ¿y qué es lo que vas a hablar? Pues no, mira, traigo este problema. Y les decía, pues tus palabras son justas y tienes razón, pero la verdad no hay quien te oiga de parte del rey. Pero ¿quién me pusiera a mí como juez? Y yo les haría justicia en todos sus problemas.
En todo problema y pleito, yo haría justicia por ustedes. Los abrazaba y los besaba. Y aquellos pues iban contentos, siendo de la tribu de Israel, de alguna de las tribus de Israel. Y así Absalón fue poco a poco robando el corazón de los de Israel. Después de 4 años de esta labor, Absalón pide permiso al rey de ir a Hebrón, argumentando que estando él en Jesús, había hecho una promesa, un pacto con Jehová, diciéndole: si me hicieres volver a Jerusalén, yo te serviré. A lo que el rey accedió y le dijo: ve en paz, ya, estamos bien, quieres servir a mi Dios, no hay problema, ve. Se levanta Absalón y se va a Hebrón. Estando en Hebrón, Absalón envió mensajeros a todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigan el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Aquí se inicia un nuevo escándalo dentro del reino. Un reino de escándalo. Y dice que le siguieron 200 hombres de Jerusalén, inocentes ellos del plan que Absalón tenía. Sin saber, lo siguen. Incluso también invitó a Aitofel, el gilonita, consejero del rey David, a presenciar los sacrificios que realizaba Absalón. Y de esta manera la conspiración se hizo más fuerte y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Cuando esto se hizo muy evidente, viene un mensajero ante el rey David y le hace el conocimiento, le comunica que el corazón de Israel va tras Absalón. Mi rey, está pasando esto. Todos los israelitas ahora están siguiendo a Absalón. A lo que David dice cuando escucha esto a todos sus siervos: vamos, levántense y huyamos. No sea que Absalón nos alcance y no podamos escapar de él, y nos arroje el mal y seamos pasados a filo de espada. Levántense, vámonos. No hay tiempo que perder, porque el tiempo malo se avecina. Absalón viene y nos puede quitar la vida a filo de espada. Ponga atención a esta parte que sigue. Y aquí viene la primera o la parte medular de este mensaje que yo les quiero compartir, mis hermanos. En el capítulo 15, versículo 15 de la segunda carta de Samuel dice: y los siervos del rey le dicen, he aquí tus siervos estamos listos a todo lo que nuestro Señor y Rey decida. Los siervos de la casa de David estaban puestos. Lo que usted diga, mi rey. Estamos listos. Versículo 16. Y el rey salió con todos sus siervos y su familia, solamente dejando 10 concubinas para que guardasen la casa del rey. Segunda de Samuel 15, 17 al 22. Segunda de Samuel 15, 17 al 22 dice así: salió pues el rey con todo su pueblo que le seguía y se detuvo en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y paleteos y todos los geteos.
Escuchen este. Y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. La tierra de Gat, la semana pasada lo comenté, era un estado del pueblo de los filisteos, que habían sido conquistados por el rey David. Y de aquella tierra habían venido 600 hombres de a pie. Acudieron a la convocatoria y al llamado del rey cuando él estaba en problemas. Y decidieron venir para apoyar la causa y defender al rey. Y dijo el rey David, cuando estaban pasando todos los guerreros, todos los valientes guerreros de David que venían a defenderlo, ve a quien comandaba a esos 600 hombres, esas 600 almas que venían de Gad. Entre ellos, pues el principal era Itai Geteo. En el versículo 19 dice, y dijo el rey David a Itai Geteo, ¿para qué has de venir tú también con nosotros? Vete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y qué he de hacer hoy? ¿Y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Aquí nuevamente nos damos cuenta cómo el corazón del rey David era sensible y empático con sus siervos. Era un hombre que sabía amar y actuaba con cierta misericordia al comprender que en su salida, en ese momento o en su ida, podrían ser alcanzados y perder sus vidas, por lo que se conmovió a misericordia con Itai Geteo y su gente, los cuales habían venido para apoyar y seguir al rey, sabiendo que también podían sufrir las consecuencias al seguirlo. El corazón de David se conmueve y dice, no, no es necesario que expongas tu vida y la vida de tu gente, porque pues a mí me viene el tiempo malo. Existe el riesgo de que pierdas la vida. Pero a esto responde Itai al rey David. Esto a mí me movió como no tiene idea. Versículo 21. Le contesta Itai al rey, vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también su siervo. Entonces lo ve David y le dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo con todos sus hombres y toda su familia. Esta historia es la realidad que es muy edificante para quien la pueda comprender. Aquí surgen algunas preguntas. Primero, ¿quién era Itai Geteo? Itai Geteo era un guerrero filisteo de la tierra de Gat, uno de los principales estados filisteos, pero se volvió increíblemente leal al rey David. Y cuando Absalón se rebeló y David tuvo que huir, el rey le dice que él podría quedarse o irse a su pueblo, ya que no tenía deber u obligación de seguirlo, ya que podía morir él y su gente o su gente. Pero aquí nos damos que Itai responde con una bellísima frase de lealtad. Vive Jehová y viva el rey, mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor y rey estuviera, ahí también estará su siervo. Es increíble cuando las personas tenemos
la convicción y la determinación de dar pasos en los cuales inclusive podemos arriesgar nuestras propias vidas. Lo más llamativo es que siendo extranjero, se convirtió en un ejemplo de fidelidad y valentía. Es más, Itaí no solamente fue fiel, sino que también fue leal al rey David en su servicio. Hermanos, fidelidad y lealtad son palabras parecidas, pero no iguales. Una persona fiel es aquella que, por ejemplo, tiene su patrón y le es fiel. Ahí se mantiene. No falta, no se niega. Y cuando alguno de los otros empleados están inconformes por alguna razón con su patrón, hablan pestes de él, y aquel hombre fiel escucha y no interviene. No, pues yo aquí estoy. Esa es fidelidad. Pero la lealtad se demuestra de manera diferente. Es la misma historia, pero cuando aquel hombre escucha que hablan de su patrón, lo defiende. A ver, espérate. Tú estás hablando de tu historia, pero delante de mí no hables de mi rey, no hables de mi patrón, no hables de mi hijo, no hables de mi padre, no hables de mi nuera, de mi yerno. Esa es la lealtad, hermanos. Cuando usted saca la cara y se expone, cuando usted voluntariamente se expone al escarnio por defender una causa que usted considera justa y que usted está convencido de que está correcto. Bueno, Itaí no solamente fue fiel, sino fue leal hasta exponer su vida y la de los suyos. Los padres, ¿por quién vivimos? ¿Por quién trabajamos? ¿Por quién nos esforzamos en la vida? ¿Por quiénes nosotros trabajamos horas extras o buscamos otros ríos de bendición, otras fuentes de ingreso? Si no es por nuestras familias, ¿a quién defendemos y protegemos? Si no es a nuestras familias. Oiga, tomar una decisión de exponerme y exponer a mi familia es tener realmente convicción de lo que quieres. De creer ciegamente en ese rey que Itaí decidió seguir. La historia nos enseña que la verdadera entrega a Dios y a sus siervos no depende del origen, la nacionalidad o la condición del hombre, sino del corazón. Este hecho demuestra muchas cosas que debíamos aplicar nosotros mismos en nuestras vidas. Por eso hoy enfatizamos en este gran ejemplo de valentía y lealtad a un rey, como lo hizo Itaí Geteo, ese hombre que venía siendo filisteo. Qué tremendo, ¿verdad? Joab y Abisai, los otros dos valientes guerreros, generales de los ejércitos del rey David, por derecho tenían acceso directo al reino de David. ¿Por qué? Porque ellos eran sobrinos del rey David. Junto con Asael, otro guerrero hermano de ellos, que ya había perdido la vida con Abner en otro episodio anterior. Ellos tenían acceso directo al reino de David por ser de la casa. Pero también tenían el compromiso directo de ir al frente, resguardar la seguridad y estrategias de guerra y ser fieles a su rey. Ellos tenían que, Itaí no. Pero aquí surgen otras preguntas. ¿Qué llevó a un guerrero extranjero como Itaí a tomar una decisión tan importante como seguir a un rey que los había conquistado y decidió exponer su vida, la de sus guerreros y hasta de su propia familia? ¿Qué lo movió?
¿Qué vio Itaí en el rey David para no pensar en todo lo que podría perder al tomar una determinación tan significativa y determinante? Aún más, ¿qué más estaba dispuesto este valiente guerrero filisteo a dar o a hacer al tener la certeza y convicción de estar sirviendo al rey indicado? ¿Qué más estaba dispuesto Itaí a dar si lo último era su propia vida? La certeza de estar sirviendo al rey indicado. Eso. Pero sobre todo, la gratitud. Mis queridos hermanos, la gratitud nos hace hacer muchas cosas incomprensibles. Quizá Itaí comprendió que la causa del rey era justa. También sabía que el rey David era conforme al corazón de Dios. Seguramente habría recibido el buen trato del rey, aún siendo extranjero. También, al tener acceso directo al rey, se habrá dado cuenta de que David servía y amaba profundamente a su Dios. Y por último, al final de todo lo que Itaí podía conocer del rey, nació en su corazón un sentido muy alto de gratitud y deseo de servirlo, aún a costa de su propia vida. Quizá estos puntos pudieron haber hecho que Itaí viera con agrado ofrecer su propia vida y la de sus gentes. Ahora, ¿qué vio el rey David en este guerrero filisteo para darle su aprobación en tiempos difíciles o de decisiones tan complejas para mantenerlo a su lado? Porque al final del día era un filisteo. Podría convertirse en una amenaza. Al ver tambalear su reino, podría aprovechar para derrocar también al rey. Mas, sin embargo, ¿qué vio el rey David en ese valiente Itaí Geteo para probarlo y decirle: quédate a mi lado? Lo que yo veo es, primero, su disposición. Un hombre que estuvo dispuesto, que acudió al llamado y se vino de a pie. Su permanencia permaneció al lado del rey. Y lo que ya habíamos dicho, su lealtad y su lealtad por gratitud. Un gran sentimiento de lealtad y gratitud a la corona del rey. Y ese, fíjese nada más, fue el hecho que a la postre el rey David le haya confiado la tercera parte de sus ejércitos junto con Joab y Abisai, sus sobrinos. En este hecho, Itaí Geteo vino a ser parte prácticamente de la familia del rey David, siendo extranjero. ¿Ya va entendiendo la historia? Muy bien. Ahora llevemos el contexto de esta historia a nuestra vida. Nosotros también, siendo extranjeros, somos partícipes de esta historia. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, nos profetiza que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz.
Fíjese lo que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, que nos ha nacido un niño que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, que un día se sentará en el trono de David y tomará posición y desde ahí impartirá justicia. Ya entiende la historia. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 14 y 15 nos dice que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el Rey que a nosotros nos es prometido. Ese es el Rey al que nosotros debemos poner en la mirada. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 y 16. El 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 16 dice: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Amados, Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo ha dado su vida antes de exponer la suya en la cruz del Calvario. Ese es el Rey al que nosotros servimos, buscamos y amamos. Es el Rey al que nosotros debemos serles leales y fieles y permanecer. Escuchar el llamado, permanecer, amarlo y servirlo. Hoy nosotros como cristianos estamos viendo el cumplimiento de estas palabras proféticas y tenemos la oportunidad de formar parte de este ejército en nuestro amado Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo el justo, Dios fuerte y Padre eterno. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros para ser aprobados y tener el acceso al reino que es eterno al lado de nuestro Señor Jesucristo? Hoy tenemos suficiente motivo para pararnos frente al Rey y decir: Señor, donde tú estés, yo también quiero estar. Usted tiene suficientes motivos. Existe en nuestro corazón suficiente amor y gratitud para dejar todo para servir al Rey que nos fue dado, incluso ofrecer nuestra propia vida. Hermanos, escuchen esto que les voy a decir. Hoy en día los tiempos son complejos y esto lo podemos vivir de una manera literal. Exponer nuestras propias vidas lo podemos en un tiempo no muy lejano de una manera literal, hermanos. Hoy en día, en África, en algunos países latinoamericanos, ya existe la persecución de los cristianos. ¿Estamos preparados para estos tiempos que vienen, para la hora mala? Pero no se espante. Mejor pongámonos a pensar y pongamos en práctica la lealtad que decimos profesar a nuestro Rey y Señor, tal como lo mostró Itaí al rey David. Nosotros como hijos adoptivos, como gentiles, como hijos adoptivos del Dios de la gloria, tenemos la oportunidad de mostrar nuestro amor, nuestra fidelidad,
nuestra lealtad y servicio al Rey, a nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy es el preciso momento, el tiempo correcto para analizar en qué posición estamos como creyentes e hijos de Dios, preguntándonos a nosotros mismos, si hoy viniera el Rey por su pueblo para salvarlo de la hora del tiempo malo, si hoy viniera Jesucristo por su iglesia para salvarlos de lo que pronto viene en este mundo, seremos aprobados. Este es un acto de conciencia que nosotros debemos hacer de manera individual, porque recuerde que la salvación es personal. Aquí, el hecho de que usted venga y se siente aquí en esta iglesia o en cualquier otra, o muchas iglesias en Piedras estén llenas, no garantiza que seamos aprobados. No es suficiente venir y levantar las manos, ofrendar y diezmar, cantar y llorar, hincarse. No es de lo que se ve, hermanos. Es de lo que consentimos en nuestro corazón. Lo que realmente nosotros sentimos en nuestro corazón y lo que nuestra alma nos da. La convicción real de pertenecer y ser hijo de Dios verdaderamente. Porque el Rey nos es dado y el caminito está más que claro. Porque el que nos puede salvar del filo de la espada lo ha dicho muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie libra la muerte y viene al Padre si no es por mí. Jesucristo el justo, ese que entregó su vida en la cruz del Calvario, ya no expuso nuestras vidas, su vida la entregó y pagó a precio de sangre por su alma. Esta es cuestión de que usted determine a qué rey busca, a qué rey sirve, a qué rey ama. ¿A qué rey usted le va a ser fiel hasta la muerte? Esto no se trata de ser una iglesita, mis hermanos. La pregunta es, ¿estamos listos para irnos al reino eterno? Porque no es un reino temporal al que nos ofrecen ahora. Y es por gracia, es gratis. Es solamente decisión de que nosotros decidamos ser parte de esos guerreros valientes de David, que exponían su vida por su convicción de estar sirviendo al Rey correcto. ¿Realmente amamos a nuestro Rey a pesar de las circunstancias que cada día nos rodean? Por último, hermanos, la gratitud a Dios al final la dejamos ver en la disposición para el servicio. En el servicio y en el amor a nuestros semejantes sin importar su condición o de dónde vengan. No hace mucho, el hermano Rutilio en una de las pláticas que teníamos aquí en el estudio los miércoles, yo exponía algunas razones por las cuales yo sirvo a Dios y por las cuales yo tengo motivos de gratitud para con mi Dios, que han sido muchas, y manifestaciones y circunstancias adversas de las cuales Dios me ha dejado ver su mano. Y muy serio de repente dice el hermano Rutilio, pues fíjense, hermanos, que yo no tengo eso, de poder decir que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y que yo sirvo a Dios, porque yo les decía, es el motivo por el cual yo sirvo a Dios. Como yo se los he dicho en algunas ocasiones, yo no tengo una preparación académica o para ser pastor.
yo lo hago porque yo hablo de mi experiencia para con Dios y por gratitud. Si de repente yo cometo algunos errores de homilética, hermenéutica o teológicos, pues esa es la razón. Pero yo tengo la certeza que Dios hasta hoy me ha respaldado. Y entonces dice Rutilio, la única razón por la cual yo sirvo a Dios de manera incondicional y que lo hace muy bien, es gratitud porque me salvó. Créanme, hermanos, que Rutilio y su familia son una familia que yo amo mucho, son hijos espirituales míos. Y a través de ellos, yo veo lo que Dios puede hacer a través de mi vida con otras personas. Por eso es que yo pienso siempre en mis semejantes. Porque la gratitud que nosotros podamos mostrar con Dios, la mostramos en el servicio y trayendo más gentes a los brazos de Cristo, a los pies de Cristo, para que sean agradecidos como esta familia y sirvan sin condición y estén dispuestos a dar lo mucho o poco que tengan ellos. Usted puede ir a su casa y nunca le va a faltar mínimo un vaso de agua, un huevito estrellado. Es una gente de gratitud por amor a Dios, por lo que Dios ha hecho en su vida a través de su Hijo Jesucristo. Y buscamos constantemente la unción del Espíritu Santo. La gratitud y fidelidad a Cristo será lo que nos dé oportunidad de venir y hacernos verdaderos guerreros e hijos del Dios Altísimo a través de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Rey de reyes, Señor de señores, y con la guianza del Espíritu Santo usted tenga la certeza, mi querido hermano, de que pueden venir 1000 Absalones, pueden venir 1000 Amnones que son corruptos, pero si nosotros nos mantenemos fieles y leales al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted tiene acceso directo al Padre Todopoderoso, porque el único camino que nos es mostrado es aquel que se nos indicó. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesucristo el justo. Quizá el día de hoy usted pueda estar pasando por una situación en la que no define, o que muchas veces, hermanos, se los digo porque lo he vivido, que sentimos un decaimiento espiritual, que sentimos que nos hemos fatigado, no cansado, porque el cansancio se repone con reposar y dormir, pero la fatiga es cuando se nos van las ideas. Lo platicaba yo hace algún tiempo con el pastor Crispín, porque de aquí también viene una historia que más adelante quizás pueda también narrárselas. Y dice el pastor Crispín, es que Beto, cansancio y fatiga no es lo mismo. El cansancio es cuando andas muy activo físicamente y lo repones, pero la fatiga es cuando, a pesar de querer, no te llegan las ideas, no te llega la inspiración. Te cansas de estar lidiando con la iglesia, te cansas de estar lidiando con problemáticas, te cansas de estar lidiando con cosas cotidianas de la vida, del trabajo, con los pagos, con los problemas normales de cualquier persona, y llega un momento en que te fatigas y sientes que te quedas solo y buscas, Dios, ayúdame, y no llegan las ideas. Si es su caso, hermanos, hoy es el tiempo en que Dios habla a su corazón para que usted autoanalice su posición
Nuevamente se los digo, los tiempos son complejos. La Biblia dice que oiremos rumores de guerra, habrá guerras, habrá persecución. Los padres estarán contra los hijos contra los padres, y eso ya se ha cumplido. La profecía está escrita y está cumplida. Lo demás depende de nosotros. Busquemos la unción y el discernimiento del Espíritu Santo. Busquemos y rebusquemos en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos indica? ¿Qué indicaciones, qué instrucciones da nuestras vidas para hacer lo correcto delante de Él, para ser aprobados? Para ser aprobados, y que cuando usted llegue frente al Rey, le diga: pásale, eres bienvenido y ahora eres parte de nuestra familia. Todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad de hablar a tu pueblo. Gracias, Señor, por la sensibilidad que le has dado para recibir tu palabra, tu mensaje, Señor. Y que hoy entendamos todos como hijos tuyos que debemos esforzarnos. Debemos de decidir qué es lo que realmente estamos haciendo con nuestra vida cristiana, Señor. Que nos enseñes, Padre, los pasos correctos que debemos de dar cada momento. Prepare nuestros corazones para la batalla que se avecina, Señor. Los tiempos solamente tú los conoces, pero nosotros queremos ser como los valientes de David y decir: estamos listos para lo que nuestro Rey decida. Así nosotros también, Señor, hoy queremos estar listos delante de ti, enlistarnos y ser parte de ese gran ejército, y formar parte de ese reino eterno que tú nos ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Que tu Santo Espíritu, Señor, cambie nuestra forma de ver las cosas en nuestra vida espiritual. Que tu Santo Espíritu, Señor, unja nuestras vidas, unja nuestras familias y fortalezca, Señor, nuestra fidelidad y nuestra lealtad a ti. Gracias, Padre. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu en estos momentos se pasee en este lugar y unja los corazones, las almas, las vidas, las familias de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Que a esas personas que nos están escuchando a través de los medios electrónicos, hoy también reciba de tu unción, Padre bendito, y sepan que hay una esperanza de vida. Y esa esperanza de vida está en tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Gracias, Dios. Gracias por ser bueno y por amarnos tanto. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos hoy, mañana y siempre.